en Sociología e Investigación Social en la Universidad de Roma, Italia. Es académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y catedrática en la misma universidad. De 1992 a 2016 fue directora del Archivo General del Estado y actualmente presidenta del Patronato Museo Casa Jalapa, asociación civil, autora de diversos libros, ensayos y artículos sobre el estudio de la problemática de la tierra, organizaciones agrarias y movimientos sociales en Veracruz. Corresponde a la maestra desarrollar el tema Heriberto Jara Corona. Maestra, quede en uso de la voz. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quisiera dar las gracias al licenciado Crisóforo Hernández Cerecero por haberme invitado a estar aquí. Con él tengo una profunda amistad de hace muchos años, porque fue mi jefe también en alguna ocasión, porque compartimos una amistad en común. Un queridísimo amigo Feliciano García Aguirre, investigador también, que fue del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Entonces, bueno, quería agradecer entonces también doblemente esta invitación, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto hablar sobre un personaje que es el general Heriberto Jara Corona. Heriberto Jara Corona, como ya lo ha ido introduciendo el doctor Porzón, corresponde a una generación que participaron desde muy jóvenes en los movimientos contestatarios en la época del Porfiriato, y posteriormente serán maderistas, antirreeleccionistas, maderistas, y finalmente tomaron las armas. Y me refiero a los tres que hoy nos toca platicar de ellos, ¿no? Y estuvieron en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ¿cuáles, digamos, las coincidencias? Porque pueden tener coincidencias, y en esas coincidencias ellos se conocieron en determinados momentos, por ejemplo, participando en algunos ataques armados, participando en las facciones, básicamente el constitucionalismo, con Carranza, pero que también les toca ser identificados desde su participación como diputados constituyentes en 1917 en Querétaro, que es con lo que va cerrando el doctor Corto, como los personajes que impulsaron artículos muy interesantes sobre la Constitución, sobre nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron ya aterrizar, digamos, todo lo que ellos plantean en el 17, en un periodo en que se empieza a reconstruir este país? O sea, después de que terminan las sazonadas, entre comillas, porque esa tercera década también habrá dos rebeliones más, ¿no? La primera, la de la huertista de 1924, y posteriormente la escobarista. Vamos a tener otra, y bueno, tenemos una tercera zona en el 29. Bueno, entonces, digamos que les tocan estos momentos de la reconstrucción del país, en el que es muy difícil reconstruirlo en todos los aspectos, desde la parte económica hasta reconstruir el tejido con todos los grupos que participan en el proceso revolucionario, o
nuevos actores sociales que van surgiendo después de la revolución, ¿no? Con fuerza, como es el caso de los campesinos y de los obreros de este país. Entonces, bueno, no voy a hablar muchos, muy poquitos son los datos personales que podría yo decir de cara, aunque están en el texto, pero la verdad es que me los voy a brincar, porque si no, no voy a terminar. Entonces, pero sí lo que sería interesante es Jara, ¿de dónde sale? Bueno, pues era originario de Nogales, Veracruz, ya era, digamos, un técnico profesionista, y eso le permitió trabajar en varios centros industriales, manufactureros, que le va a dar una visión diferente, digamos, de los otros que salen, por ejemplo, del campo, como sería el caso de Tejeda, o el caso que ella planteó de Cándido Aguilar, que es un ranchero. Él no, él sí tiene contacto desde muy tempranos años con la clase obrera, y va a seguir tejiendo esos vínculos o esos contactos hasta, bueno, toda su vida, ¿no? Pero con problemas, obviamente, en este esfuerzo de aplicar mucho de lo que él considera que hay que reforzar en determinados momentos, ¿no? Entonces, bueno, también es un personaje que puede ser polémico en su momento y que le provocó un desaforo con gobernador. Él no cumplió su periodo de gobernador, como lo cumplieron los otros dos personajes, pero sobre eso creo que es interesante también que reflexionemos en estos libros, ¿no? Bueno, en efecto, Jara le tocó, lo mencionó el doctor Corzo, estar en la recuperación, digamos, del fuerte Veracruz en 1914, pero también estuvo como gobernador provisional o interino en un momento también en Tabasco, antes de estar en Veracruz. Entonces tenía una experiencia muy interesante, digamos, ¿no? No solamente fue un militar, no solamente fue revolucionario, tuvo estas experiencias de gobierno antes de ser gobernador de Veracruz, también estuvo en el DF. Entonces, bueno, tenemos a un personaje que va a llegar a ser gobernador en 1924 con una gran fuerza electoral, porque todos los sectores lo van a apoyar para que llegue a la gobernatura que él está. ¿Qué es lo que pasa en este trayecto? Bueno, pues también hay que analizar el contexto nacional. Los hombres fuertes sonorenses que también nos gobernaron. Como fue primero Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Entonces, bueno, las coincidencias que pudieron tener en el primer periodo, cuando fueron revolucionarios, ya para estos años 20, ya van a ser un poco diferentes, ¿no? Pero también es producto de este camino que hizo Jara, siendo diputado constituyente, como ustedes también seguramente lo saben. Fue un gran impulsor de la autonomía municipal, fue un gran impulsor también de la educación. En eso sí coinciden también tanto con Cándido como con Tejeda, pero esa autonomía de los municipios, pues eso se tenía que trabajar, y de hecho lo tuvieron que trabajar también los tres gobernadores, ¿no? ¿Cuál es el gran reto que se tiene? Pues Jara se va a tener que enfrentar
con estos personajes nacionales que lo que quieren es tener un control muy férreo, muy centralizado, un poder centralizado en las decisiones en esta época de la reconstrucción del Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un punto de fricción muy interesante en esta época, aunque hace cosas muy interesantes. En la época también llega de gobernador, les decía, con una gran presencia, tejiendo vínculos muy estrechos con la clase obrera, inclusive con empresarios, con los campesinos. Entonces, Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, pero es una anticlérica también. Entonces hay un rompimiento, empieza con la Iglesia aplicando la ley, ¿no? Y más fuerte va a ser con Tejeda, pero Jara también va a priorizar la educación laica sobre una educación controlada todavía en ese tiempo por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de disposiciones que se empiezan a aplicar en Veracruz y que va a producir fricciones con muchos sectores que al principio lo van a ver con buenos ojos, ¿no? Y con los obreros pasa lo mismo. ¿Cuál es el sector que está muy fuerte en Veracruz de los obreros? Bueno, pues es la asociación, es la Confederación Regional de Obreros de México, la CROM, y que tiene dos grandes bastiones. Siempre se ha dicho que nada más el Valle de Orizaba o los trabajadores de Orizaba es un gran bastión de la CROM, pero también lo era Veracruz, también lo era Jalapa, ¿no? Veracruz, con una liga que tuvieron, primero fue la Liga de Trabajadores de la Zona Marítima, y que se convierte en 1925, en plena gubernatura de Jara, en la Liga de Trabajadores Mar y Tierra, que controlaba no solamente los puertos de Veracruz, sino controlaba casi todo el Golfo, ¿no? Y que tenía relaciones también fuera del Golfo de México. Entonces, eran organizaciones cromianas de la CROM, y que lograron llevar como secretario del Trabajo a Luis N. Morón, ¿no? Entonces, Luis N. Morón va a ser secretario del Comercio y del Trabajo, bueno, de la más grande, el ministerio. Y entonces, atrás ¿y por qué había llegado Morones? Bueno, pues porque lo había impuesto, obviamente, lo había invitado, obviamente, el presidente Calles, ¿no? Entonces, bueno, los obreros confiaban en que iban a seguir conservando los privilegios que habían ido gestando desde el periodo de Obregón, pero Morones tampoco duró tanto tiempo, como se piensa, ¿no? También se va perdiendo poder, pero con Jara, sobre todo, o en Veracruz, con Jara, tuvo problemas serios, como lo tuvo en Jalisco con Zuno, con el gobernador Zuno, o como lo tuvo en Tamaulipas con Cortés Gil, ¿no? Quienes también defendían su territorio, ¿no? O defendían los intereses de estos estados, ¿no? Entonces, bueno, está dentro de una problemática nacional, pues muy difícil, bastante difícil, aunado a todos los problemas también económicos que todavía tiene el país, ¿no? Entonces, la debilidad del Estado también estaba ahí. La debilidad del Estado era ir construyendo
las formas en generar ingresos para un proyecto de alcance económico y también ese proyecto tuviera la fortaleza de conseguir las metas que se habían planteado. Entonces, bueno, hay una debilidad del Estado de Veracruz, como las FAI les decía, en el resto del país, de conseguir recursos para iniciar la reconstrucción también de los estados, de las entidades, ¿no? Entonces, bueno, esto les toca a estos gobernadores, le va a tocar también a Tejeda, de dónde hay que sacar recursos para abrir más espacios educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, le va a tocar enfrentarse con las nuevas fuerzas sociales que hay. No solamente está la CROM, está la CGT, la Confederación General de Trabajadores de tendencia anarcosindicalista, y le va a tocar enfrentarse con trabajadores disidentes de sectores estratégicos de la economía, como son los trabajadores de la industria eléctrica y los ferrocarrileros y con los petroleros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una disidencia muy fuerte en estos años 20, ¿no? A mediados de los años 20. Calles, por supuesto, que no quiere romper los lazos de ninguna manera con las compañías petroleras ni con las compañías mineras, sino que porque se necesita para reconstruir el país, ¿no? Pero hay una disidencia que nos lleva a grandes movilizaciones, tanto en el Estado como en el país. Y hay huelgas generales, tanto en Veracruz en 1924 y en 1925, en las que el Estado, concretamente Jara, va a tener que tomar posición también a través de las juntas de conciliación y arbitraje que había realizado. Pero también a nivel nacional se crean en 1927 las juntas federales de conciliación. Entonces ahí el enfrentamiento se va a ir haciendo mucho más fuerte, porque las disposiciones o los fallos que hubo a favor de los trabajadores, de muchos de estos trabajadores, podían haber llegado a una resolución favorable, pero a nivel federal fueron cuestionadas, cambiadas, y se le da básicamente a la CROM como una organización mayoritaria, lo cual va a producir un enfrentamiento también del gobernador y va a ser seriamente cuestionado por los trabajadores veracruzanos que están afiliados a esta gran organización obrera. Y por otro lado también hay la movilización de lo que es las fuerzas federales. Las fuerzas militares se empezaron a usar, o los presidentes las empezaron a usar a favor o en contra de algunos de estos muy grandes movimientos huelísticos que hubo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo se emplearon dentro de los ferrocarrileros que para los conflictos que hubo en la Huasteca veracruzana, ¿no? Entonces, lo que era la decisión, digamos, presidencial, muchas veces pues fue fortalecida
por la movilización que se hace de estas fuerzas federales, y también el gobernador tiene fuerzas estatales, pero no se comparan, por supuesto, con las fuerzas federales. También estaba recomponiéndose el ejército mexicano, ¿no? Entonces, también aquí hay militares que se distinguieron como por el apoyo que dieron a Calles, primero Obregón y luego a Calles. Entonces, bueno, aquellos que no entraban en el esquema, pues había que depurarlos, ¿no? Había que sacarlos. Y bueno, también eso va explicando la purga que hay del ejército militar con estas rebeliones que existen en estos años 20, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el sector agrario? Sería el tercero, ¿no? Pero también, cuando llega Jara, es plenamente apoyado por los agraristas. Pero también va a tener problemas muy, muy fuertes con la Liga de Comunidades Agrarias Federales. ¿Por qué? Porque la Liga había tenido, primero con Adalberto Tejeda, un gran apoyo para su organización, y había logrado además tener presencia no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Pero la Liga, un año después de su creación, un año después de su creación, a finales de 1924, bueno, su principal líder era Úrsula Galván, el ideólogo Manuel Almanza, un joven, muy joven, Sóstenes Blanco, Antonio Cardón, Isaac Fernández, varios otros, bueno, menciono los que ahorita tengo más a la mente, bueno, Carolino Anaya, muy gente incondicional de Úrsula Galván, que lo habían sostenido se habían hecho cargo de movilizar a los agraristas durante la rebelión de la Huertista, a pesar de que Galván estaba regresando de un viaje de Rusia. Bueno, pues esa liga de comunidades agrarias se afilió a la Internacional Campesina mediante un acuerdo que hubo en diciembre de 1924 a la Federación Internacional Campesina de Moscú, y eso tampoco les conviene mucho a los intereses de estos dirigentes nacionales, ¿no? Porque la Liga se fue radicalizando y extendió su influencia a otros estados y crea una Liga Nacional Campesina. Sería el antecedente de lo que es después la CNC. Entonces, bueno, esta Liga Nacional Campesina se va a erigir en 1926, en noviembre de 1926. Y claro, los principales líderes, no solamente ahora de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, sino también de la Liga Nacional Campesina, son militantes ya del Partido Comunista de México. Entonces, ¿qué pasa en estos años? Pues que esa radicalización nos va a llevar a tener diferencias sobre cómo tratar la cuestión de la tierra. Ellos estaban acostumbrados a que después de las primeras solicitudes que hacían de tierra, el gobernante hacía una dotación provisional casi de manera inmediata y dejaba pendiente la resolución definitiva de las tierras.
la posición de Heriberto Jara era que no se podía hacer tantas dotaciones provisionales si el trámite definitivo estaba pendiente. Había mucho rezago en estas resoluciones definitivas. Entonces, él lo que quería era avanzar más en tramitar las resoluciones definitivas, y eso provocó que se detuvieran un poco las resoluciones provisionales, lo cual produjo estas primeras discusiones con los líderes agrarios. También son años en que hay muchos sectores armados, muchos enfrentamientos con los terratenientes. No se detuvieron en la primera época del agrarismo, sino continúan hasta la segunda administración de Tejeda. Y habrá muchos líderes. Primero tuvieron durante la rebelión de la Huertista, ya habían perdido una buena parte de sus dirigentes, y posteriormente, entre 1926 y 1931, van a perder a otra buena parte de ellos. Y también, además de la matanza, primera matanza multitudinaria que hubo en Puente Nacional, pues también va a haber otras tragedias en el campo veracruzano. Uno de ellos es el Guayabal, el otro en Soledad de Doblada, en Laguna Blanca. En fin, en el norte del estado hay muchos asesinatos de líderes de comités agrarios, y no hay una solución inmediata de los casos. El más complicado fue la muerte de Francisco J. Moreno, un diputado de San Andrés Tuxtla. Entonces, y ahí había varios críticos, pero Francisco Moreno y Primitivo Valencia, ahí del Sotavento, habían hecho una crítica muy fuerte al gobierno de Jara en el sentido de este cambio de su política agraria, ¿no? Estaba detenida el reparto de la tierra. ¿Qué es lo que...? Pero bueno, digamos, Francisco Moreno llegó un poco más allá, porque él era diputado federal. Entonces estaba llevando el problema mucho más allá, y tuvo desafortunadamente una declaración muy desafortunada, amenazando la vida del gobernante veracruzano, es decir, amenazando la vida de Heriberto Jara. Digamos que esto fue en enero, y en septiembre del 25 muere. Es asesinado Francisco Moreno dentro del Palacio de Gobierno. Parece que nunca estuvo muy claro qué provocó el enfrentamiento con Lindoro Hernández, que era el jefe de la Guardia Civil, y bueno, eso la Liga de Comunidades no se lo va a perdonar a Heriberto Jara, ¿no? No se lo va a perdonar. 2 años después, cuando se produce, bueno, septiembre del 27, cuando se produce el desafuero, pues, no van a hacer nada por defender al gobernante, ¿no? Bueno, son esos problemas que sí se ven, pero ese es uno con la Liga de Comunidades Agrarias, el otro con ACROM, y en lo que va a definir también la ruptura, digamos, con los obreros promianos, además de esto que ya les expliqué, fue el sector de los maestros también. Los maestros
desgraciadamente habían sido afectados en sus pagos, porque no había recursos, no hubo recursos para pagarles, y no solamente no hubo recursos durante el periodo de Jara, sino posteriormente. Se tardaron hasta 1930 que pudieron controlar un poco los ingresos, que pudieron tener ingresos suficientes para canalizarlos a los ayuntamientos, y los ayuntamientos pudieron pagar a los trabajadores de la educación. Muchos de ellos estaban a cargo de los ayuntamientos, otros eran pagados por el Estado. Entonces había que movilizar, había que encontrar la manera de obtener recursos. Jara lo intentó, por supuesto que lo intentó, hizo reformas a la ley fiscal, creó instituciones como la Contraloría del Estado, que tuviera la capacidad de vigilar a las instituciones para que hicieran su trabajo como el catastro, ¿no? Donde había que cobrar impuestos, no se cobraban casi impuestos. ¿Por qué? Porque la revolución había provocado que muchos de estos dueños del capital dijeran que estaban en quiebra o estaban en crisis o que no tenían suficiente dinero para pagar impuestos, y siempre estaban evitando estos pagos de patente o pagos de impuestos, por lo cual no había recursos que permitieran hacer mucha obra pública, y tampoco para pagar a los empleados del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo, les digo, muy complicado, bastante complicado, porque también había que hacer obra pública, era necesario la obra pública. Entonces, bueno, las compañías petroleras se negaban a pagar impuestos, los ingresos que había en la aduana marítima estaban controladas por el gobierno federal, y le toca a Jara también luchar para que se paguen los impuestos, cosa que no lo va a lograr de Tejeda, pero Jara va a dejar bastante agotado, ¿no? Aún así, es muy interesante, y que eso sí, es muy loable de Jara, es toda su estrategia para hacer, digamos, una obra con un sentido más elevado que simplemente hacer una carretera o un camino, ¿no? Tenía un proyecto cultural muy interesante, donde parte de eso es la modernización de la ciudad de Jalapa, convertirla en un centro cultural interesante. Y el proyecto de Ciudad Jardín, junto con el proyecto universitario, pues fue bastante interesante y muy importante, junto con el apoyo a la vanguardia cultural de los estridentistas, ¿no? En su equipo de trabajo, pues ustedes saben que como secretaria de gobierno hubo a gente muy capaz, gente que estaba vinculada con los sectores culturales, como fue Nancy Isidoro, Mauricio Arce, ¿no? Entonces, bueno, sí, Jara, les digo, no duró mucho tiempo, no terminó su periodo gubernamental, y la manera en que fue aislándose, pues a lo mejor podía haber haberse sostenido más, pero los sectores más fuertes, que son el obrero y el campesino,
definitivamente no lo apoyaron, ¿no? Y lo último, pues, es el desafuero que no fue anunciado, digamos, fue de manera rápida. Veracruz se sumió por unos días en un caos donde hubo 2 gobernadores y 2 legislaturas hasta que se acordó la gubernatura con el profesor Rodríguez, mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sí es un periodo bastante complicado del gobernador Heriberto Jara. Pero también hay que recordar el prestigio que había tenido Jara, que no es tan fácil perderlo, ¿no? Y uno de sus grandes amigos era o fue Lázaro Cárdenas, quien con el que había coincidido también aquí en Veracruz, otro de sus apoyos fundamentales que también había conocido, a lo mejor en su paso también por Tabasco, por Veracruz, fue Francisco J. Mujica. Entonces, hombres que van a integrarse en el periodo jarista, ¿no? Entonces, si bien es instituido en el 27, iba a estar un poco fuera de la vida pública, iba a estar un poco, algunos años fuera de la vida pública, es precisamente Lázaro Cárdenas quien lo va a apoyar para que se reincorpore al ejército, donde va a ocupar varios cargos. En mayo del 34 se reincorporó como presidente de la Comisión de las Leyes Militares, como inspector general del ejército, como comandante de la 26 y de la 28 zona militar y director de la escuela militar, desde donde inculcó la defensa de la soberanía del país e implementó el mecanismo de estrategias tácticas para cuando se necesitara, ¿no? El 19 de junio de 1939 fue designado presidente del Partido Revolucionario, PNR, y con la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho, asumió el cargo de jefe del Departamento de Marina y poco después de secretario de Marina. En el cargo amplió la adquisición de maquinaria para los diques y talleres y aumentó aumentó el sector de la Armada, ¿no? Le llamó mucho, había viajado también mucho, modernizar la parte, digamos, de la Marina. Entonces, bueno, hubo un equipamiento mucho más moderno, realizó obras portuarias, modernizó parte de las obras portuarias en Veracruz, que ya estaban pues bastante deterioradas y que habían sido ejecutadas durante la época porfiriana. Entonces, por ejemplo, los diques fueron revisados, las escolleras fueron revisadas, los muelles, y parte del muelle fiscal, recuerdo. Uno de ellos fue el muelle fiscal, donde atracaban muchas embarcaciones del comercio de altura y ya necesitaban también una buena remodelación. Se preocupa también por el establecimiento que tenía militar en San Juan de Uruguay y por crear o fortalecer el astillero de Veracruz, ¿no? Instaló
un sanatorio para la Marina y aplicó, o a él se le debe la conmemoración del Día de la Marina. Heriberto Jara, una vez que sale, digamos, de este servicio activo, le preocupó mucho trabajar en pos de la paz. Entonces él tuvo muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional Lenin por el fortalecimiento de la paz entre los pueblos, y 5 años después obtuvo la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República por ser un reconocido servidor de la Marina. Él fue un hombre muy longevo y sus últimos años los pasó en la ciudad de Veracruz. Había una escuela también en la ciudad de Veracruz. Bueno, la ciudad de Veracruz tiene calles, escuelas, muchos a nombre de Heriberto Jara, pero había una escuela en esas colonias que habían sido favorecidas por la lucha inquilinaria de Proal en 1922, la escuela Heriberto Jara. Y ahí esos niños cada año lo llevaban a escuchar o a ver, a saludar a Jara en su cumpleaños, cuando era su cumpleaños. Muchos aún en Veracruz recuerdan al general Jara por estas visitas, aquellos que fueron niños y que hoy ya son gente de mi edad, ¿verdad? Entonces, él muere en su casa, muere en 1968 y su cuerpo, él muere en la Ciudad de México, su cuerpo es trasladado a la ciudad de Veracruz y sus cenizas fueron regadas en el mar, ¿no? Frente a las costas veracruzanas. Entonces, bueno, muy rápidamente, eso quisiera comentar sobre Heriberto Jara, pero por supuesto que podemos conversar. Muchas gracias, maestra.